Creyeron que la humanidad había callado, pero cuando regresamos hasta las estrellas temblaron. Bienvenidos a una nueva historia con la verdadera fuerza de los humanos. La flota de los mundos mortales responde al llamado de ayuda del universo. La comandante Aurora Hayashi presionó su palma contra la fría ventana de observación de la nave Resistencia de la Federación Terrestre, contemplando la extraña nebulosa que se arremolinaba en colores que no tenían nombre. Su nave había estado patrullando el borde del territorio humano durante 8 meses, lejos del cálido abrazo de la Tierra. La asignación en el espacio profundo era un trabajo solitario, pero alguien tenía que vigilar las fronteras. A los 36 años, Aurora había pasado la mitad de su vida entre las estrellas. Había comandado misiones de suministro a la Luna, luchado contra piratas en el cinturón de asteroides y sobrevivido a las brutales expediciones mineras en Titán, donde las tormentas de metano podían destrozar a un hombre en segundos. El espacio le había enseñado que la supervivencia significaba preparación, y la preparación significaba esperar lo inesperado. «¡Comandante!», gritó el teniente Ryuji Kimura desde su estación en comunicaciones. «Estoy detectando algo inusual». Aurora se dirigió hacia su consola, sus botas magnéticas haciendo clic contra las placas de la cubierta. Ryuji era su mejor oficial de señales. Si él decía que algo era inusual, merecía atención. «¿Qué tipo de inusual, teniente?» «Es masivo, señora. Una transmisión que llega a través de todas las frecuencias simultáneamente. El poder requerido para transmitir así…» Sacudió la cabeza con incredulidad. «Se necesitaría la producción de una estrella entera». La doctora Amara Osei levantó la vista de su estación de trabajo xenolingüística. Como experta de la nave en comunicación alienígena teórica, había pasado años estudiando patrones que podrían existir en lenguajes no humanos. La tripulación la respetaba porque nunca afirmaba saber más de lo que realmente sabía. «¿Puedes aislar la señal, Ryuji? Ya estoy trabajando en ello». Sus dedos bailaron sobre la interfaz holográfica. «La estoy enviando a los altavoces principales ahora». El puente se llenó de sonidos que definitivamente no se originaron de cuerdas vocales humanas. Era como escuchar una orquesta de diferentes especies, todas tratando de comunicarse a la vez. Algunas partes se parecían a cantos de ballenas, otras sonaban como campanillas cristalinas, y otras parecían pulsar con ritmos electrónicos que no seguían ningún patrón terrestre. ¿Cuántos patrones de comunicación distintos estamos viendo?», Drenia preguntó a Aurora. Amara ya estaba profunda en el análisis, su computadora ejecutando algoritmos de reconocimiento de patrones. «Estoy contando al menos 500 estructuras lingüísticas diferentes, posiblemente más. Esto es teóricamente imposible. Ninguna especie individual podría dominar tantos métodos de comunicación». La transmisión continuó durante casi 15 minutos antes de cortarse en silencio. La tripulación del puente permaneció en silencio, procesando lo que acababan de experimentar. «¿Grabamos todo?», Zrenia preguntó a Aurora. «Cada microsegundo», confirmó Ryuji. «También he detectado el punto de origen de la transmisión, aproximadamente 47 años luz hacia el núcleo, en el sistema Kepler 442. Aurora se volvió hacia la doctora Osei. «¿Cuánto tiempo para decodificar esto?». «Dame 12 horas, tal vez menos si las matrices de traducción encuentran principios matemáticos comunes». Amara ya estaba cargando programas de análisis lingüístico. «Pero, comandante, si esto realmente es de múltiples especies trabajando juntas, entonces ya no estamos solos», terminó Aurora. «Ryuji, envía una transmisión encriptada en ráfaga al comando terrestre. Diles que hemos detectado lo que parece ser comunicación alienígena organizada. Incluye la grabación completa». Durante las siguientes 10 horas, la doctora Osei trabajó sin descanso. Las poderosas computadoras de la nave procesaron terabytes de datos lingüísticos, buscando patrones que las mentes humanas pudieran entender. Lentamente,
el significado comenzó a emerger del caos. Cuando Amara finalmente llamó al personal superior, su expresión era grave. He traducido aproximadamente el 60% del mensaje. Es el mismo contenido repetido en cientos de idiomas diferentes. Una llamada de auxilio universal. El teniente comandante Phoenix Torres, su oficial táctico, se inclinó hacia adelante. ¿Auxilio de quién? Se llaman a sí mismos la Cooperativa Galáctica, una unión de 43 civilizaciones alienígenas diferentes, y están pidiendo ayuda específicamente de nosotros. ¿De los humanos? Zrenia frunció a Aurora. ¿Cómo saben siquiera que existimos? Amara desplegó su traducción en la pantalla principal. Nos llaman los supervivientes del mundo de hierro. Según este mensaje, han estado observando nuestra expansión al espacio y están impresionados por nuestra tenacidad. Reprodujo una sección traducida. Incluso a través de la voz sintética de la computadora, la desesperación era clara. Supervivientes del mundo de hierro, ustedes que emergen de un planeta de veneno y presión, ustedes que construyen máquinas en el vacío donde otros perecen, llamamos a su fuerza. Una fuerza más allá de nuestro entendimiento consume nuestros mundos. Nuestras tecnologías fallan contra ellos. Nuestras estrategias resultan inútiles. Ustedes que aprendieron a luchar contra el mismo mundo que los engendró, tal vez puedan luchar contra lo que nosotros no podemos. Phoenix desplegó displays tácticos, aunque no mostraban nada más que espacio vacío. ¿Exactamente contra qué están luchando? Algo llamado los Devoradores, continuó Amara. Según el mensaje, ya han consumido 17 sistemas estelares. Cada vez que la cooperativa trata de enfrentarlos, flotas enteras simplemente desaparecen. El puente cayó en silencio, excepto por el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. ¿Qué específicamente nos están pidiendo que hagamos? Zrenia preguntó a Aurora. Quieren que enviemos las fuerzas militares que podamos permitirnos. Dicen que los devoradores se están moviendo hacia el núcleo galáctico donde la mayoría de las especies de la cooperativa tienen sus mundos natales. Si no son detenidos, trillones morirán. Antes de que alguien pudiera responder, el tablero de comunicaciones de Ryuchi se iluminó. Comandante, transmisión prioritaria entrante del comando terrestre. El rostro curtido de la almirante Rosa Delgado apareció en la pantalla principal. Parecía que no había dormido en días. Comandante Hayashi, hemos analizado su transmisión. ¿Qué tan confiada está la doctora Osei en su traducción? Muy confiada, almirante. Los fundamentos matemáticos son consistentes a través de todas las variantes lingüísticas. La almirante Delgado permaneció en silencio por un largo momento. Comandante, si esto es legítimo, lo cambia todo. No estamos hablando solo del primer contacto, estamos hablando de la introducción de la humanidad a la civilización galáctica a través de la guerra. Sí, señora. Le ordeno que permanezca en posición y continúe monitoreando las comunicaciones alienígenas. Mientras tanto, estamos ensamblando la flota más grande en la historia humana. Si estos alienígenas piensan que los humanos son supervivientes, están a punto de descubrir qué tan acertados están. 3 semanas después, el almirante Jackson Miles se paró en el centro de comando de la estación naval Luna, observando a través de las masivas ventanas de transpariacero, mientras las naves convergían desde todo el espacio humano. Nunca había visto tantos navíos en una ubicación, acorazados de las flotas combinadas de la Tierra, cruceros de la Fuerza de Defensa de Marte, destructores de las milicias de las colonias exteriores y casas de cada asentamiento dentro de 100 años luz. La flota representaba lo mejor de la humanidad, la determinación de la Federación Terrestre, el nuevo acorazado de la Tierra, la Beijing de las Naciones Unidas de la Alianza Asiática, la Gibraltar de la Federación Europea, y la libertad de los Estados Unidos, representando el comando del espacio profundo americano. En total,
312 naves llevando a los mejores y más valientes de la humanidad. El capitán Ravi Singh se acercó a la posición del almirante. Singh comandaba el crucero pesado Mumbai de la Federación Terrestre y se había ofrecido como voluntario para liderar la división de reconocimiento de la flota. «Almirante, la última nave acaba de atracar. Estamos a fuerza completa». «¿Estimaciones de bajas?», preguntó el almirante Miles en voz baja. «Desconocidas, señor. Vamos completamente a ciegas contra un enemigo que ha derrotado a todas las fuerzas enviadas contra ellos». Hizo una pausa Singh. «Pero si el análisis es correcto sobre que estas criaturas devoradoras tienen mente colmena, nuestra imprevisibilidad táctica podría ser una ventaja». En la sección de infantería de marina de la estación, el coronel Devon Washington estaba preparando las fuerzas terrestres de la humanidad. 3,000 Marines se habían ofrecido voluntarios para la misión, todos ellos veteranos de los ambientes más peligrosos de la Tierra. Cuando se corrió la voz sobre la misión alienígena, las solicitudes llegaron como avalancha de soldados que habían servido en las estaciones de investigación antárticas, las operaciones mineras de aguas profundas y los puestos de monitoreo volcánico en Io. «Escuchen bien», Devon se dirigió a sus fuerzas reunidas. «Estos alienígenas piensan que somos duros porque venimos de un mundo peligroso. Están a punto de aprender que la Tierra no solo nos hizo duros, nos hizo inteligentes, adaptables y absolutamente renuentes a rendirnos». La sargento Nova Kim levantó la mano. Era una mujer compacta de Corea del Sur que se había ganado su reputación durante la rebelión en la estación Ceres. «Coronel, ¿qué sabemos sobre luchar en ambientes alienígenas?», preguntó Kim. «Los mismos principios que te mantuvieron viva en las minas de azufre de Io, sargento. Nuestro equipo está diseñado para funcionar donde nada más puede», respondió Washington. «Nuestro entrenamiento nos prepara para condiciones que matarían a la mayoría de las especies. Más importante aún, pensamos por nosotros mismos, algo que estas criaturas devoradoras aparentemente no pueden manejar». En la división científica de la flota, el Dr. Ian McAllister estaba estudiando cada pieza de información que los alienígenas habían proporcionado sobre su enemigo. Lo que descubrió fue tanto fascinante como aterrador. Los devoradores no se parecían a ninguna forma de vida en el entendimiento humano. Existían como una conciencia colectiva que podía manipular la materia a nivel molecular, convirtiendo planetas y estrellas en más de ellos mismos. Sus naves no eran construidas, sino cultivadas, recipientes vivientes que podían adaptarse a cualquier arma usada contra ellos. «Pero tienen una debilidad», explicó Ian al personal superior durante una videoconferencia. «Piensan como una sola mente. No pueden comprender la iniciativa individual o las tácticas impredecibles. Cada especie que han enfrentado ha usado estrategias militares convencionales. Vuelo en formación, ataques coordinados, patrones predecibles». El almirante Miles asintió. «Y los humanos no luchamos convencionalmente». «Exactamente. Somos la única especie que ha tenido que desarrollar tácticas para luchar contra enemigos que nos superan en número, nos superan en armamento y conocen nuestras posiciones», continuó McAllister. «Aprendimos guerra de guerrillas, tácticas asimétricas e iniciativa individual porque la Tierra nos obligó a hacerlo». El día antes de la partida, el almirante Miles se dirigió a toda la flota. «Pueblo de la Fuerza Expedicionaria Humana, vamos ahora a responder un llamado de ayuda de civilizaciones que nunca hemos conocido para luchar contra un enemigo que no entendemos, en lugares que nunca hemos visto». La flota humana entró al sistema Kepler 442 4 semanas después de dejar la Tierra. Lo que encontraron desafiaba la imaginación. El cuarto planeta del sistema estaba siendo sistemáticamente desmantelado. Construcciones orgánicas masivas, las naves devoradoras, rodeaban el mundo como anticuerpos atacando una infección. Cada nave era única,
cultivada en lugar de construida, con superficies que ondulaban y fluían como tejido viviente. «Madre de Dios», susurró la capitana Isabela Rodríguez desde el puente de su destructor, NH Azteca. «Realmente se están comiendo el planeta». Las naves devoradoras variaban en tamaño desde equivalentes a casas hasta construcciones masivas más grandes que las ciudades más grandes de la Tierra. Todas tenían la misma apariencia orgánica perturbadora, con superficies que pulsaban con patrones bioluminiscentes. Algunas eran alargadas como anguilas masivas, otras se parecían a medusas con tentáculos colgantes, y otras aún parecían insectos enormes con múltiples alas. El Dr. McAllister estudió las lecturas de los sensores desde su posición a bordo de la nave insignia. «Almirante, estoy detectando firmas de energía masivas de esas construcciones. No solo están consumiendo la masa del planeta, la están convirtiendo directamente en nuevas estructuras de naves». El almirante Miles procesó esta información sombríamente. «¿Cuánto tiempo antes de que terminen de consumir el planeta?», preguntó Miles. «Al ritmo actual, tal vez 6 días», respondió McAllister. «Entonces no tenemos tiempo para reconocimiento extendido. Todas las naves, formación de ataque Delta. Vamos a probar sus defensas», ordenó el almirante. El primer enfrentamiento entre humanos y devoradores duró exactamente 7 minutos. El capitán Singh lideró 20 destructores en un ataque de sondeo contra las construcciones devoradoras más pequeñas. Los resultados fueron tanto alentadores como sobrios. Las armas humanas podían dañar las naves alienígenas, los cañones de plasma quemaron a través de sus cascos orgánicos, y las municiones cinéticas causaron trauma visible. Pero los devoradores respondieron instantánea y colectivamente. Cuando una nave era atacada, cada devorador en el sistema parecía sentirlo, coordinando su respuesta con precisión imposible. «Están compartiendo datos sensoriales a través de todo el enjambre», reportó el Dr. McAllister. Pero algo más pasó durante esa primera batalla, algo que los devoradores nunca habían encontrado antes. Cuando llegó su respuesta coordinada, las naves humanas no estaban donde esperaban que estuvieran. Cada capitán había tomado decisiones independientes sobre maniobras evasivas, creando un patrón caótico que la mente colectiva no podía predecir. «Aquí, Singh, a todas las naves», llegó la voz emocionada por el comunicador. «Están confundidos por nuestras maniobras individuales. Siguen apuntando donde deberíamos estar según tácticas estándar, no donde realmente estamos». El almirante Miles sonrió sombríamente. «Todos los comandantes de flota, nueva estrategia. Luchamos como piratas, no como una armada. Iniciativa individual, patrones impredecibles, tácticas de golpear y correr. Háganlos perseguir fantasmas». Durante la siguiente semana, la flota humana transformó cómo se conducía la guerra galáctica. En lugar de enfrentamientos masivos de flotas, se dividieron en pequeños grupos cazadores asesinos que atacaban sin advertencia y desaparecían antes de que pudieran llegar refuerzos. La capitana Torres lideró su escuadrón en un ataque contra una construcción devoradora que estaba procesando material de asteroides. «Recuerden, no estamos tratando de ganar una pelea justa», les dijo a sus capitanes. «Estamos tratando de ganar, punto. Las peleas justas son para los deportes, no para la supervivencia». Los devoradores, acostumbrados a luchar contra oponentes predecibles, se encontraron completamente incapaces de contrarrestar las tácticas humanas. Cuando enviaban fuerza abrumadora a una ubicación, los humanos estarían atacando en algún lugar completamente diferente. Cuando esparcían sus defensas delgadas, ataques humanos concentrados atravesarían en puntos inesperados. Pero el verdadero avance llegó cuando los Marines del coronel Washington intentaron algo que ninguna otra especie había probado: un asalto terrestre en un mundo controlado por devoradores. «Señor, esto es una locura», protestó la mayor Lisa Chen,
la segunda al mando de Washington. La atmósfera del planeta está saturada con compuestos tóxicos que disolvieron a la última especie que trató de aterrizar allí. Alcalde, pasé 2 años estacionado en la instalación de procesamiento químico en Venus. Mis Marines han entrenado en ambientes que matarían a la mayoría de las especies galácticas en segundos, respondió Washington. Algunas veces la cosa que hace a un lugar imposible de sobrevivir es exactamente lo que hace posible luchar allí. 60 Marines descendieron a la superficie del planeta en cápsulas de descenso especialmente modificadas. El mundo que encontraron era una pesadilla de procesos biológicos industriales. El suelo mismo estaba vivo, pulsando con maquinaria alienígena que convertía roca y metal en componentes de naves devoradoras. Pero los Marines tenían ventajas que ninguna especie previa poseía. Sus trajes de combate sellados estaban diseñados para funcionar en los ambientes más tóxicos que la humanidad había encontrado. Sus armas funcionaban en cualquier atmósfera, y su entrenamiento los había preparado para luchar en condiciones donde la visibilidad era cero y el mismo aire era letal. «Contacto al frente», reportó la sargento Kim por el comunicador. «Múltiples formas terrestres devoradoras, pero se están moviendo en formación perfecta. Es como si estuvieran siguiendo un guión». La batalla en la superficie del planeta reveló la debilidad crítica de los devoradores. Su conciencia colectiva los hacía increíblemente eficientes, pero también los hacía predecibles. No podían adaptarse a la toma de decisiones caótica e individual que caracterizaba el combate humano. Cuando el escuadrón de la sargento Kim flanqueó a la izquierda mientras otro atacaba desde la derecha, los devoradores no pudieron procesar las acciones independientes. Siguieron tratando de responder a ambas amenazas como si fueran un solo ataque coordinado, dejándose vulnerables a la misma impredecibilidad que no podían entender. Después de 6 horas de lucha, los Marines lograron algo que 43 civilizaciones alienígenas habían pensado imposible. Capturaron un nodo de comando devorador intacto. El análisis del Dr. McAllister de la tecnología capturada revolucionó el entendimiento humano de su enemigo. «Los devoradores no solo comparten información», explicó a los comandantes de la flota. «Literalmente comparten conciencia. Las unidades individuales no pueden pensar independientemente porque todas son partes de una sola mente distribuida». «¿Qué significa eso para nuestra estrategia?», preguntó el almirante Miles. «Significa que podemos predecir sus respuestas porque siempre toman el mismo tipo de decisión. La más eficiente desde una perspectiva colectiva», respondió McAllister. «Pero no pueden predecirnos porque tomamos decisiones individuales que no siguen lógica colectiva». Armada con este conocimiento, la flota humana comenzó una campaña sistemática para interrumpir las operaciones devoradoras a través del sector. Pequeñas fuerzas humanas atacarían múltiples objetivos simultáneamente, forzando a la conciencia colectiva a dividir su atención. Cuando los devoradores concentraban sus fuerzas para lidiar con una amenaza, otros grupos humanos atacarían objetivos indefensos. La campaña culminó en la Batalla del Nexo, una construcción devoradora masiva que servía como centro de coordinación regional para su mente colectiva. La estructura era del tamaño de la luna de la Tierra, protegida por miles de naves devoradoras y ubicada en un sistema donde la radiación estelar mataría a la mayoría de la vida orgánica. «Esto es todo», anunció el almirante Miles a la flota. «La inteligencia indica que si podemos destruir el nexo, cada unidad devoradora en un radio de 50 años luz será cortada de la conciencia colectiva. Se volverán confusas y vulnerables». El capitán Rodríguez se ofreció como voluntario para liderar el asalto. «Almirante, solicito permiso para llevar mi escuadrón de destructores directamente a su punto más fuerte. Si podemos atravesar su línea de defensa principal, las oleadas de seguimiento tendrán tiros claros al nexo». «Esa es una misión suicida, capitán». Rodríguez sonrió. «Señor, crecí en las estaciones de procesamiento atmosférico de Júpiter.
La presión allí aplastaría a la mayoría de las especies alienígenas. Aprendimos hace mucho tiempo que a veces el camino más peligroso es el más seguro, porque nadie espera que lo tomes. La batalla comenzó al amanecer, hora de la nave. La flota humana atacó desde 17 vectores diferentes simultáneamente, cada grupo siguiendo tácticas independientes que no tenían sentido desde una perspectiva colectiva, pero crearon caos en la respuesta devoradora. Las naves de reconocimiento del capitán Singh usaron su velocidad para alejar las fuerzas devoradoras de la estructura principal. La capitana Torres lideró sus cruceros pesados en un asalto directo a los sistemas de energía principales del Nexo. Mientras tanto, el coronel Washington y sus Marines se prepararon para la misión más peligrosa de sus carreras, un asalto directo al interior del Nexo. Recuerden, le dijo Washington a su fuerza de asalto, estas criaturas nunca han enfrentado a un enemigo que pueda pensar individualmente mientras trabaja en equipo. Esa es nuestra ventaja. Úsenla. Los Marines se lanzaron en cápsulas de asalto modificadas que podían sobrevivir al ambiente radiactivo alrededor del Nexo. Dentro de la estructura encontraron un laberinto de corredores orgánicos llenos de una atmósfera que disolvería a la mayoría de las formas de vida en minutos. Menos mal que no somos la mayoría de las formas de vida, murmuró la sargento Kim, revisando los sellos ambientales de su arma. La lucha dentro del Nexo fue diferente a cualquier cosa en la historia militar registrada. Los Marines enfrentaron formas devoradoras que podían reformarse a voluntad, usando armas que podían adaptarse a cualquier defensa. Pero la imprevisibilidad humana resultó decisiva. Cuando los devoradores se adaptaron para contrarrestar las tácticas de un Marine, otro usaría enfoques completamente diferentes que la mente colectiva no había anticipado. Tomó 18 horas de lucha continua, pero los Marines llegaron al núcleo del Nexo, un cerebro orgánico masivo que pulsaba con patrones de energía visibles a simple vista. El coronel Washington plantó el dispositivo de fusión más grande del arsenal humano directamente en el corazón de la estructura. Todos los Marines, aléjense. 30 segundos para la detonación. La explosión que siguió pudo verse desde el espacio. La destrucción del núcleo del Nexo envió ondas de choque a través de la conciencia colectiva devoradora, causando que cada unidad en el sector perdiera coordinación repentinamente. Las naves que se habían movido en perfecta armonía comenzaron a colisionar entre sí. Las fuerzas terrestres dejaron de funcionar completamente. «Almirante», llegó la voz emocionada del doctor. «McAllister, por el comunicador, estamos recibiendo señales de rendición de las unidades devoradoras restantes. Parece que sin la conciencia colectiva, las unidades individuales están solicitando orientación sobre cómo coexistir». El almirante Miles miró hacia la flota devoradora deshabilitada, apenas creyendo lo que veía. «Después de todo esto, ¿quieren negociar?» «Tiene sentido, señor. Sin el colectivo impulsando su expansión, las unidades devoradoras individuales aparentemente son capaces de pensamiento independiente. Están tan confundidas sobre su comportamiento anterior como nosotros». 6 meses después, el almirante Miles se encontraba ante los representantes reunidos de la Cooperativa Galáctica en la estación espacial masiva que servía como su capital. Docenas de especies alienígenas llenaban la cámara. Algunas se parecían a plantas, otras parecían cristales vivientes, y otras desafiaban cualquier comparación terrestre. El alto coordinador Vex High, un ser que parecía un árbol caminante hecho de luz plateada, se dirigió a la asamblea. Cuando observamos por primera vez a los supervivientes del mundo de hierro, creímos que eran una especie de grandes guerreros. Estábamos equivocados. Miles levantó una ceja, pero permaneció en silencio. «Ustedes no son guerreros», continuó Vex High. «Son supervivientes. Aprendieron a luchar no porque amaran la batalla, sino porque su mundo les enseñó que la supervivencia a veces requiere conflicto. Esta sabiduría,
luchar cuando es necesario, adaptarse cuando es posible, y nunca rendirse cuando otros dependen de ustedes. Esto es por lo que la galaxia necesita a la humanidad entre las estrellas. La ceremonia concluyó con la invitación formal de la humanidad para unirse a la Cooperativa Galáctica, como su fuerza de respuesta a crisis, la especie a la que otras civilizaciones podrían llamar cuando lo imposible necesitara ser logrado. Mientras la flota humana se preparaba para regresar a la Tierra, el almirante Miles hizo su entrada final en el registro. Misión cumplida. La amenaza devoradora ha sido neutralizada, y la humanidad ha tomado su lugar entre la comunidad galáctica. No conquistamos a nadie ni probamos nuestra superioridad. Simplemente hicimos lo que los humanos hacemos. Nos adaptamos, perseveramos y ayudamos a aquellos que necesitaban ayuda. Los alienígenas nos llamaron supervivientes de un mundo de la muerte. Tienen razón. Y esa es exactamente la razón por la que la galaxia puede contar con nosotros para responder cuando llegue la llamada. El viaje a casa tomó 6 semanas. Mientras la Tierra crecía en las ventanillas, las tripulaciones de 312 naves finalmente pudieron permitirse creer que habían hecho algo sin precedentes en la historia galáctica. Habían llevado a la humanidad de una especie desconocida en el borde galáctico a los defensores del espacio civilizado. Pero quizás más importante, habían probado que las cualidades que ayudaron a los humanos a sobrevivir en la Tierra, adaptabilidad, iniciativa individual y la disposición a ayudar a otros sin importar el costo, eran exactamente las cualidades que la galaxia necesitaba para enfrentar los desafíos desconocidos que yacían entre las estrellas. Cuando la flota llegó a la órbita de la Tierra, el almirante Miles recibió un mensaje que lo cambiaría todo. Era de la Cooperativa Galáctica, pero esta vez el tono era diferente. No desesperado, sino esperanzador. Supervivientes del mundo de hierro, comenzaba el mensaje. Hemos recibido reportes de nuevos fenómenos en los brazos espirales exteriores. Señales extrañas que sugieren civilizaciones en peligro. La cooperativa carece de la experiencia para investigar con seguridad. ¿Consideraría la humanidad expandir su papel como fuerza de respuesta a crisis para incluir exploración y primer contacto con especies desconocidas? Miles sonrió mientras miraba hacia la Tierra, luego a las estrellas más allá. La humanidad había encontrado su propósito entre las estrellas, no como conquistadores o colonizadores, sino como la especie en la que otros podían confiar cuando alguien, en algún lugar, necesitaba ayuda. Ryuji, le dijo a su oficial de comunicaciones, envía una respuesta a la cooperativa. Diles que la fuerza de respuesta a crisis humana acepta la misión. La Tierra produce supervivientes, y los supervivientes nunca abandonan a aquellos en necesidad. Mientras el mensaje se transmitía hacia el núcleo galáctico, el almirante Miles se dio cuenta de que la aventura más grande de la humanidad apenas estaba comenzando. La galaxia era vasta, llena de maravillas y peligros que ninguna especie había descubierto aún. Y en algún lugar allá afuera, alguien siempre necesitaría ayuda. Afortunadamente, la Tierra había producido exactamente la especie correcta para el trabajo. La flota que había dejado la Tierra como exploradores regresaba como los primeros embajadores de la humanidad a las estrellas. Pero sabían que no se quedarían en casa por mucho tiempo. El universo era grande, peligroso y lleno de especies que nunca habían aprendido a sobrevivir en un mundo de la muerte. Eso estaba a punto de cambiar. Esta fue solo una historia. La próxima será aún más grande. Suscríbete para no perderte el siguiente capítulo.